Estimado licenciado, apreciables maestrandos, vamos a hablar acerca de la NIF 13 que nos habla de la medición del valor razonable. Dentro del objetivo de esta norma está definir el valor razonable. ¿Por qué definir el valor razonable? Bueno, porque también hay otras normas que hablan de valor razonable, pero desde que el concepto está dentro, o desde que la norma esta prevalece, pues es el concepto que está dentro de la misma la que va a prevalecer como valor razonable. Dice que establece una sola NIF, un marco para la medición del valor razonable. Y aquí algo muy importante, y requiere, dice, información a revelar sobre las mediciones de valor razonable. Eh, Acá prácticamente nos está diciendo que es importante que nosotros revelemos, y en este caso sería por medio de nuestras notas a los estados financieros, que revelemos toda esa información que sea relevante con relación a lo que es el valor razonable, ¿verdad? Esto para el tema de que nuestros usuarios puedan tener una amplia gama, una amplia vista y poder interpretarlo de la mejor manera. Dentro del alcance, dice esta NIF se aplicará cuando otra NIF requiera o permita mediciones al valor razonable o información a revelar sobre mediciones al valor razonable, tales como valor razonable menos costos de ventas, basadas en el valor razonable o información a revelar sobre las mediciones. Pero también esta norma dentro del alcance nos establece qué es lo que no se va a tomar en cuenta. Dice, los requerimientos sobre medición e información a revelar de esta NIF no se aplicarán a los elementos siguientes. Y nos habla sobre la NIF 16, que son arrendamientos, esto debido a que existe una norma específica, ¿verdad?, que habla de los arrendamientos. Asimismo como la NIF 2, que son inventarios, que también se puede tener ahí parte del valor razonable o en este caso el valor neto realizable, que es algo similar o algo que va encaminado a ese mismo tema, pero por ser algo específico como inventarios, tiene su propia norma, entonces no entra entre la NIF 13. Asimismo, pues unas definiciones, ¿verdad? Mercado activo. Este mercado activo es aquel donde se puede hacer transacciones. Por ejemplo, si hablamos de acciones que se van a vender acciones, pues un mercado activo de esto podría ser la bolsa de valores, ¿verdad? Asimismo, precio de entrada es el precio pagado por adquirir un activo y ser recibido por asumir un pasivo. El precio de salida, pues es el precio que se recibiría por vender un activo o se pagaría por transferir un pasivo. Y datos de entrada observables, pues como se hablamos de la bolsa de valores, siguiendo con ese ejemplo, pues nos dice de que podemos nosotros tener a la vista toda la información para poder tomar decisiones, ¿verdad? Sobre datos que estén observables dentro de la misma para poder efectuar la transacción. Esto es en cuanto a lo que corresponde a mi persona, pues vamos a ver el tiempo siguiente para que sigamos explicando la norma. Para continuar hablando acerca de la norma internacional de información financiera 13, yo les voy a hablar en esta ocasión acerca de la medición y sobre el valor razonable. Esta NIF define el valor razonable como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. También el activo o pasivo. Una medición del valor razonable se hará a un activo o un pasivo concreto. Es decir, el valor razonable, para medir el valor razonable, una entidad debe de tener conocimiento de las características del activo y del pasivo. Y también los participantes del mercado deben de tomar en cuenta estas características para poder definir el precio, el valor razonable del activo o del pasivo. La norma nos da algunos elementos de los que debe tener en cuenta tanto las entidades como los participantes del mercado, que sería lo que es la condición actual del activo y la localización del activo, dónde se encuentra el activo. Esos elementos los deben de tener en cuenta antes de medir el activo o el pasivo al valor razonable. También la norma nos habla acerca de la transacción y nos dice que una medición al valor razonable supondrá que el activo y el pasivo se hacen
en transacciones entre participantes de un mercado a la fecha de la medición para vender un activo o para transferir un pasivo. Y esto dará lugar, estos activos y pasivos se pueden hacer las transacciones en un mercado principal o en el mercado principal del activo o pasivo, o bien en ausencia de un mercado principal, el mercado más ventajoso para el activo o el pasivo. También la norma nos habla sobre los participantes del mercado y nos dice de que estos son los que definen el valor, la medición del valor razonable según sus intereses económicos. El tiempo con mi compañero. Continuando con nuestro video, me tocó a bien hablar sobre lo que es el precio. El valor razonable es el precio que se recibirá por la venta de un activo o se pagaría por la transferencia de un pasivo en una transacción ordenada en el mercado principal o más ventajoso. El precio de mercado principal o más ventajoso utilizado para medir el valor razonable del activo o pasivo se ajustará por los costos de transacción. Los costos de transacción se contabilizan de acuerdo a otras NIF. Los costos de transacción no son características de un activo o un pasivo, más bien son específicos de una transacción y diferirán dependiendo de la forma en que una entidad realice una transacción con el activo o con el pasivo. En nuestra siguiente diapositiva, la aplicación a activos no financieros. Una medición a valor razonable de un activo no financiero tendrá en cuenta la capacidad del participante de mercado para generar beneficios económicos mediante la utilización del activo en su máximo y mejor uso. El máximo y mejor uso de un activo no financiero tendrá en cuenta la utilización del activo que es físicamente posible, legalmente permisible y financieramente factible. Un uso que es físicamente posible tendrá en cuenta las características físicas del activo que los participantes del mercado tendrían en cuenta al fijar el precio del activo. Legalmente permisible. El uso que es legalmente permisible tendrá en cuenta las restricciones legales de utilización del activo que los participantes del mercado tendrán en cuenta al fijar el precio del activo. Y por último, un uso que es financieramente factible, tener en cuenta así una utilización del activo que es físicamente y legalmente permisible, genera un ingreso o flujos de efectivos adecuados. Continuamos con la siguiente diapositiva, que es aplicación a pasivos e instrumentos de patrimonio propio de una entidad. Una medición a valor razonable supone que un pasivo financiero o no financiero o un instrumento de patrimonio propio de una entidad se transfiere a un participante de mercado en la fecha de medición. Ahorita va a continuar nuestro compañero Jordi. Gracias. Sí, continuando con nuestra presentación, yo les voy a hablar acerca del valor razonable en el reconocimiento inicial. La norma nos dice que cuando se adquiere un activo o se asume un pasivo en una transacción de intercambio para ese activo pasivo, el precio de transacción es el precio pagado por adquirir un activo, o ya sea el precio recibido por asumir un pasivo. Este precio de transacción es también llamado el precio de entrada. Luego tenemos lo que es el valor razonable, que es el precio que se recibirá por vender un activo o el precio que se pagaría por transferir un pasivo. También es llamado precio de salida. En muchos casos, el precio de la transacción será igual al valor razonable, dice acá la norma. Al determinar si el valor razonable en el reconocimiento inicial igual al precio de la transacción, una entidad deberá o tendrá en cuenta los factores específicos de la transacción y los factores específicos tanto de la transacción como del pasivo y del activo. La siguiente, compañero. Luego tenemos lo que son las técnicas de valoración. Nos dice la norma que una técnica utilizará una entidad utilizará las técnicas de valoración que sean apropiadas a las circunstancias y sobre las cuales existan datos suficientes disponibles para medir el valor razonable, maximizando el uso de datos de entrada observables
relevantes y minimizando el uso de datos de entrada no observables. El objetivo de utilizar una técnica de valoración es para estimar el precio que da lugar a una transacción ordenada de venta de un activo o por la transferencia de un pasivo entre participantes de mercado en la fecha de la medición, cumpliendo con las condiciones del mercado presente. Dentro de esas técnicas de valoración tenemos lo que es el enfoque del mercado, está también el enfoque del costo y el enfoque del ingreso. Compañero, la siguiente. Unas definiciones de cada una de las técnicas es el enfoque del mercado, que utiliza los precios y otra información relevante generada por transacciones de mercado que implican activos, pasivos o un grupo de activos y pasivos idénticos o comparables, tales como un negocio. El enfoque de costo nos dice que refleja el importe que se requeriría en el momento presente para sustituir la capacidad de servicio de un activo, a menudo conocido como costo de reposición corriente. Y el enfoque del ingreso, que nos dice que convierte importes futuros en un importe presente único. Cuando se utiliza este enfoque, la medición del valor razonable refleja las expectativas del mercado presente sobre esos importes futuros. También la norma nos dice que existen ciertas situaciones en las que el valor razonable y el precio de transacción no coinciden, ya sea con el activo o el pasivo. Estas situaciones nosotros las podemos encontrar en el apéndice B de la norma, en el párrafo B4. Le dejo el tiempo con mi compañera. En este momento tengo a bien hablarles sobre los datos de entrada para las técnicas de valoración. La norma nos indica que las técnicas de valoración que son utilizadas para medir el valor razonable maximizan el uso de datos de entrada que son observables y relevantes, y también minimizan el uso de datos de entrada que no son observables. Datos de entrada basada en precios comprador y vendedor. La norma también nos indica que si un activo o un pasivo medido a valor razonable tiene un precio comprador y un precio vendedor, en este caso la norma utilizará el precio que está dentro del diferencial de precio comprador y vendedor, en el que sea más representativo del valor razonable en las circunstancias para poder medir dicho valor. Siguiente diapositiva. También nos habla sobre la jerarquía del valor razonable. En algunos casos, los datos de entrada utilizados para medir el valor razonable de un activo o un pasivo pueden clasificarse dentro de diferentes niveles de la jerarquía del valor razonable. Para ello tenemos datos de entrada de nivel 1. Los datos de entrada para nivel 1 son precios cotizados en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de la medición. Un ejemplo claro de los precios de cotización en mercados activos, como bien dijo el compañero, es la cotización de precios en la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque los precios están a disposición del público. Datos de entrada de nivel 2. La norma nos indica que los datos de entrada de nivel 2 son distintos a los precios cotizados que están incluidos en el nivel 1, ya que son observables para los activos o pasivos, ya sea directa o indirectamente. Y los datos de entrada para nivel 3, los datos de entrada son los datos de entrada no observables para el activo o el pasivo. Ahí entra lo que son muchos los supuestos que hacen las empresas basados en lo que harían los participantes de mercado para fijar los precios. Entonces podemos decir, en lo que hemos hablado, variable más alta, precios cotizados, mercados activos, nivel 1. Y para la prioridad más baja son variables no observables, nivel 3. Siguiente diapositiva. También nos habla sobre la información a revelar, que una entidad revelará información que ayuda a los usuarios de los estados financieros para evaluar los elementos siguientes, que sería primero 1, para activos y pasivos que se miden a valor razonable sobre una base recurrente o no recurrente, y ven que sería para mediciones de valor razonable recurrentes utilizados para datos de entrada no observables significativas. Ha sido todo por el momento de hoy sobre nuestra